6 de marzo. Amén. Saludamos en el nombre de Jesucristo. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. Amén. Bendiga a todos los hermanos que están conectados, que no los veo, pero también aquellos que se conectan. A ver, se conectan con el paso del tiempo. Bien, vamos, hermanos, directamente a lo nuestro. Hoy día tenemos culto en el lugar de Trieste, 14:57, a las 19:30 horas. Amén. Le invitamos acá en el lugar de Cerro Navia, Trieste, 14:57. También, hermanos amados, en todos los lugares donde haya culto, no se olvide de congregarse. Dios bendiga a Mari. Dios le bendiga grandemente en esta mañana, martes 5 de febrero. Gracias, mi hermano Manuel. Gracias. Martes 5. Bien, va avanzando ya el mes de, como 5 de febrero, marzo. Martes 5 de marzo. Bien. Vamos a tomar el libro de Juan. Le invito a usted a tomar el libro de Juan. No primera de Juan. Libro de Juan. Solamente Juan. En el capítulo 1. Amén. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Lo tiene en su mano? Bien. Gloria al Señor Jesús. Le damos la lectura, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probablemente fue el último en escribirse, probablemente. Amén. Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. De Jesús, dado que en su tiempo la iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano, Juan les explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Humilda Torres de lugar de Cuba. Amén. Gracias a mi hermana Mamari. Bendiciones también para todos ustedes. Perdón. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre obtengamos vida. Desde el principio de su escrito, Juan enfatizó la deidad de Jesús y que quiere que sepamos que creer en Él y conocerlo es creerle a Dios y conocerlo. Su énfasis está en creer que Jesús es quien dice ser. Que sus obras prueban su declaración y que solo al creerle y obedecerle podemos obtener verdadera vida, la vida eterna. Juan, hijo de Zebedeo, y la fecha estimada aproximadamente del escrito de este libro fue entre el año 70 y el año 100 después de Cristo. Similar al Génesis, como dice en el principio, crió Dios los cielos y la tierra, acá también habla de un principio. Dice, en el principio era el verbo, no había nada más. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan ocupa este término, el verbo, la palabra? Tal como dice el relato que hicimos recién, este principio de la iglesia se movía, ¿cierto?, en este tiempo en medio de la cultura greco-romana. Y los griegos, ¿cierto?, pensaban en que la tierra, ¿cierto?, se había hecho ciertamente, claro, por una fuerza, y ellos atribuían el nombre a esa fuerza similar al que ocupa el apóstol acá, para darle a entender también a ellos. Miren, no recuerdo la palabra griega que se usaba para la materia y para el que daba la orden.
Entonces, el apóstol Juan ocupa este mismo libro, este mismo término, para dar a entender quién era, ¿cierto? Aquel que daba la orden para que todo fuese eh, hecho. ¿Mm? Y el verbo era con Dios. Y agrega, y el verbo era Dios. Esto es contundente, hermanos, amados, para toda creencia. Habla de una manifestación, ¿verdad? Como verbo, pero también aclara el apóstol que el verbo era el mismo. ¿Mm? Esto para muchos hoy día es difícil de entender. Hay cuestionamiento con respecto si es así o no es así. Hay diferentes credos, diferentes denominaciones, ¿verdad? Que apuestan por otro tipo de doctrina. Por ejemplo, el- hablamos de la unicidad, ¿verdad? Que habla de la deidad de Cristo, de la duosidad, que habla de dos dioses, y de la Trinidad, que habla, en cierto modo, aunque quieren disfrazar un poquito el tema de tres dioses, por la conclusión, amén, por la conclusión final de la definición de la palabra Trinidad. Entonces, estamos hablando de un Dios, espíritu, se hizo carne, se hizo el verbo, ¿verdad? Estamos hablando de la duosidad, de dos dioses, del Padre y del Hijo, y se habla también de la Trinidad, de tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que se mueve, ¿cierto?, en todas las latitudes de esta tierra. Y siempre se ha creado una discusión. ¿Mm? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que nos aclara la palabra de Dios, que es lo más importante. ¿Mm? Muchos dicen depende del punto de vista con que lo miremos. Aquí con este puro versículo o primer verso, ¿verdad?, que habla Juan, nos queda más claro que hay un solo Dios. Y a la luz de todas las escrituras podemos ver que hay un solo Dios. Israel trató con un solo Dios, no trató más de un puro Dios. El mismo Cristo afirma en los días de su carne que hay un puro Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Mm? Entonces, hermanos, no podemos ni siquiera pensar que haya más de un Dios gobernando esta tierra. El skate, ya me voy a acordar de eso. Este era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios. Amén. Con mayúscula. Hubo un hombre, dice, pero la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Mm? Aclara, en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra Cristo, hermanos, es ungido. ¿Mm? El nombre es Jesús, Jesús Cristo. Amén. O Jesús es el Cristo. Para que interpretemos bien, hermanos amados, la escritura como dice acá. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Y no se está refiriendo al mismo escritor, se está refiriendo a otro Juan. Y podemos ver, ¿cierto?, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Se le denomina como Juan el Bautista porque él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Recordemos que todavía, hermanos, prevalece
lo del Antiguo Testamento aquí, en los relatos del Evangelio, para que nosotros no nos equivoquemos. Por eso que hay que definir bien los tiempos. ¿Mm? Juan fue el último profeta, Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, prima de María, la madre de Cristo. Entonces, hermanos amados, ya empieza a vislumbrarse, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Logos, perdón, Logos es la palabra, y este es el término que ocupa Juan aquí para escribir. El algo así, es el que daba la orden, no, la materia, perdón. Y el logo es el que daba la orden. Por eso que Juan ocupa esta palabra. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también para que podamos ir entendiendo la cultura de aquellos tiempos, ya, y poder llegar también a toda esa cultura. Hoy día hay una disputa en las terminologías que se dan a entender en la escritura, y esto malversa a veces cuánto se llama el componente de las escrituras. Por ejemplo, ayer, si no me equivoco, ayer ocupamos la palabra cuando dice que Eva era madre, era porque era madre de los vivientes, dice la versión 60, y era como que tiempo pasado, como que si ya Eva hubiera parido antes de parir a Caín. Y eso creó una gran controversia y a muchos les hizo pensar y le hizo crear una doctrina de que había otra simiente, aparte de la nuestra, otra creación, perdón, aparte de la nuestra. Por eso que es importante examinar en profundidad, hermanos, para que no nos equivoquemos. ¿Amén? Entonces, hermanos, en el mundo aquella luz verdadera, perdón, no era él la luz, aclara, perdón, voy al verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién? Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz. Cristo se refiere a Juan el Bautista diciendo, él era una antorcha que alumbra, en la cual muchos se hicieron refugiar. Recuerde que Juan al final fue muerto por el rey Herodes, ¿cierto? Y le mandó a cortar la cabeza. Entonces aclara aquí Juan que él no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. Por eso que dice, yo a la verdad yo bautizo en agua. Pero tras mí viene uno que está antes que yo, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego, agrega la palabra fuego, pero en otro sentido, que bueno, otro día veremos, cuando lleguemos ahí, vamos a ver esa situación, donde también la iglesia ha caído en confusión, ¿cierto? Hablando del fuego, del fuego, del fuego, y muchos hablan del fuego y del fuego. Pero el bautizador nunca dijo que el Espíritu Santo iba a ser fuego, lo dijo Juan, amén, y tampoco se refiere al bautismo del Espíritu Santo, sino que está refiriéndose, hermanos amados, al fuego de prueba que todo creyente debe pasar y también al juicio final que Dios va a imponer por su justicia. La luz es nuestro Señor Jesucristo. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No es que alumbraba, ni que va a alumbrar, alumbra, tiempo presente, siempre marca, ¿cierto? Tiempo presente, venía a este mundo. Esa luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a la antigüedad, hermanos, y el mundo desconoce ciertamente a este Dios tan maravilloso y tan bueno para nosotros. A lo suyo vino, a lo que él había creado, amén, y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
escuche y marque bien esto, a los que creen en su nombre, y aquí podríamos pensar, hermano, en el nombre antiguo o en el nombre dado por los hombres, Yahvé, Jehová, amén, pero no, está hablando en el nombre de Jesús. Más adelante nos vamos a corroborar. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Mm? O sea, nadie podía, hermano, en ese tiempo utilizar el nombre de hijo de Dios. Era para muchos era una blasfemia, ¿verdad? Que cualquiera persona pudiera adjudicarse el término de hijo de Dios. Entonces en esto podemos ver cuán grande es y cuán maravilloso es que nosotros hoy día, hermanos, seamos hijos de Dios. ¿Mm? Entonces, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, poder. ¿Mm? Nos, como dice hoy día una palabra popular, nos empoderó como hijos de Dios. ¿Mm? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escúchela, ¿de dónde viene la voluntad? No es de hombre. No es, yo quiero ser un hijo de Dios. No, no. La voluntad proviene de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes Álvarez. El que yo sea hijo de Dios, usted sea un hijo de Dios, ¿cierto? Bautizado en su nombre, ¿verdad? No quiere decir que fue su voluntad. Fue la voluntad de Dios. Y esto es lo que aclara aquí. Los cuales no son engendrados, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? Nos volvemos al verso 1 del mismo capítulo y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo visible, ¿verdad? Y habitó, o sea, ahora habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Una gloria como hijo, como un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria, una gloria más reducida. Aclara aquí también el escritor, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es como un juego de palabras. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién es este? Jesús. Él venía después de Juan, pero estaba antes que Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara de la Argentina. Entonces, no hay discusión, hermanos, si analizamos texto a texto lo que Juan declara. Esta es la declaración de Juan el amado. Luego dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se fija? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué a Dios nadie lo ha visto jamás? Porque Dios es espíritu. Y los espíritus no se ven. Dios está aquí. Dios está donde está usted. Está en todo orden, en todo lugar, perdón, porque lo llena todo. Pero nadie lo puede ver. Entonces, ese Dios
se tenía que hacer visible y lo hizo en Cristo. Lo hizo en Cristo. Por eso que a nuestros amigos que profesan otros credos o que dividen ya sea en dos o en tres partes a nuestro Dios, no pueden entender porque no les cuadra, hermanos amados, la escritura. ¿Y por qué no les cuadra? Bueno, lo dije delante, porque la revelación no es de los hombres. La revelación y la elección es de Dios. Y si usted conoce a Jesús y usted ha entendido las escrituras, bueno, siéntase dichoso, siéntase un bienaventurado, porque usted lo ha entendido. No así con muchos que han cerrado sus oídos y han oído más a los hombres que a la palabra. Y por eso su entendimiento está cerrado y no quieren entender. Por eso sí, hay algunos que profesan y dividen a Dios en tres personas, ¿verdad? Y el final de la definición del término Trinidad y la definición de la Trinidad no cuadra la Escritura, porque nos dice tres personas distintas y un mismo Dios. No cuadra. Tres personas distintas. Usando el término distinto ya no está cuadrando. Y si ahí decimos un mismo Dios, ya hacemos un cuarto Dios. Entonces, a la luz de las Escrituras, esta doctrina no calza, como tampoco calzaría la doctrina de la dualidad, de que Dios el Padre y Dios el Hijo. Tampoco, tampoco porque ya habrían dos dioses, y se lo vuelvo a decir. Jesús declara que hay un solo Dios. Cuando Él se manifiesta en carne, se manifiesta como hijo, ¿verdad? Porque eso es lo que el ángel le dice a la mujer. A María será llamado Hijo del Altísimo, el Santo Ser, que por su divinidad, pero dice será llamado en el libro de Lucas, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, que eran los términos que se usaba para dar a conocer a Jesús. Por eso debemos examinar las Escrituras, amados hermanos y amigos. Debemos razonar con lo que Dios nos dice, no con lo que nosotros podamos imaginar. Porque la Escritura es clara. La Escritura habla por sí sola. Juan presenta a Cristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso es lo que va escribiendo acá, texto a texto. ¿Mm? Revela que el N está la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y que este verbo se manifestó en carne. ¿Mm? Y nosotros vimos esa gloria. A ver, el escritor Juan, nosotros vimos esa gloria, pero gloria como la del unigénito del Padre. Me recuerdo de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos en privado, porque hay parte que hay que fijarse bien cuando Jesús le habla a los discípulos y cuando le habla a la gente. De hecho, a la gente siempre Jesús le habló por parábola. Y Jesús le da la razón a Pedro cuando él le pregunta, la razón, el por qué. De por qué a los demás por parábola y a ellos abiertamente. Y aunque a ellos se les habló abiertamente en ese momento, aún no podían entender hasta que vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ellos pudieron entender realmente quién era Jesús. Ellos le preguntan, Dios bendiga a nuestra amiga Hilda Winca, Dios le bendiga. Él le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres, bueno, cualquiera de los profetas. Y luego les dice, ¿y ustedes? Es como decirle, ustedes que han estado 3 años conmigo, ustedes que han visto de cerca todas las cosas, Dios le bendiga. Ustedes que han visto de cerca todas las cosas, ¿quién dicen que soy yo? Sí. Primero pregunta, ¿qué opina la gente de que eres él? ¿Ve? Aquí hay dos visiones. Fíjese que aquí hay dos visiones. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Savera, que está de vuelta ya. Dios le bendiga. Aquí hay dos visiones. La visión que tiene la gente que
digamos, observa a Jesús un poco de lejos, ¿ya? Y la visión que tenían aquellos que estaban, los cercanos. ¿Mm? ¿Cuál era la visión que tenían los que estaban lejos? Que Jesús era un profeta más, que Jesús era, no sé, para la reencarnación de alguien, por lo que él hacía, pero aún, si usted analiza la escritura en Mateo, Lucas, Juan y Marcos, las obras que Jesús hace, los milagros que hace, las señales, se da cuenta que ningún profeta hizo lo que Jesús hizo. Si bien es cierto, a Elías se le concedió que descendiese fuego del cielo, ¿verdad? Y muchos milagros que aparecen en el Antiguo Testamento, pero ninguno, escuche bien, ninguno de los profetas se le iguala a lo que Cristo hizo. A tal punto, a tal punto que Jesús hace una resurrección que no la hizo ningún profeta. Tiene cierto Elías, eh, pero por el medio de Elías se resucitó un niño por ahí, ¿verdad? Que había muerto hace poco, que fue más o menos similar a la resurrección que hizo Jesús con la hija de Jairo. Por eso que debemos analizarle. Ya vamos a llegar a ese término, muéstranos al Padre, porque nos queda mucho camino para allá. Amén. Yo quiero que los hermanos analicemos el texto a texto que vamos viendo, hermanos amados, para no apresurarnos, para que podamos entender y ver a Jesús, como aquí las escrituras lo muestran, como el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, como decía, hermanos, estos hombres que eran los discípulos, que estaban 24/7 con él, por decirlo así, eh, Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces aquí lo que vino a Pedro fue una revelación. ¿Y por qué digo vino? Porque ese mismo Pedro después lo niega. Pedro no entendió lo que le fue revelado. ¿Mm? ¿Ah? ¿Me quedan unos minutitos? Pedro mismo lo niega después, ¿verdad? Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en pocas palabras, tú eres el que había de manifestarse. Tú eres el que los profetas dijeron que había de venir. Lo dijo Ezequiel, lo dijo Isaías y muchos profetas que hablaron, ¿cierto?, de la manifestación de Dios en carne. Voy a concluir aquí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué a Dios nadie le vio jamás? Lo explicamos. Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amén. Así es. La necesidad de saber, pero ellos querían saber para contender solamente. Los fariseos siempre buscaban cazar de la boca de Jesús una palabra para poder contender. Cuando Jesús dijo, afirmó ser el Hijo de Dios, aún así, y con todas las señales, con todo lo que le avalaba a Jesús, no creyeron. Y sabe, por eso que es importante lo que dice la Escritura. Bienaventurados los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Pídale a Dios que pueda entender esto, que no es de carne, que no es de sangre, que no es de varón, es de Dios. Concluyo con esto. En Lucas dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesús. Usted puede leerse la Biblia muchas veces como muchas religiones. Pasa años y años leyendo, leyendo, leyendo. Pero el que abre el entendimiento, es Dios. Dios bendiga a Duro y Ser y Benzo. Y también a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia. Amados, llegamos hasta el verso 18. Mañana continuamos con el testimonio, ¿cierto?, de Juan. Aquí hay que irse
paso a paso para... Yo soy el Ives. El Ives, Dios le bendiga, Ives. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron. Escudriñe, lea, pídale a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Collío. Pídale a Dios entendimiento, hermanos amados. El único que nos puede revelar es el Señor. Amén. Por eso que es importante. Los fariseos confiaron en sí mismos y por eso nunca entendieron quién era Jesús. Este libro es muy rico en cuanto a cómo Juan presenta a Jesús y cómo lo revela. Mateo, Lucas y Marcos lo revela de una o de otra manera, pero Juan lo revela de una forma muy sensacional y que está confirmado en